¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. De acuerdo con la organización Semáforo Delictivo, durante los primeros 6 meses del 2019 se incrementaron 9 delitos en las 32 entidades del país. Se trata de extorsión, violación, narcomenudeo, robo a negocio, feminicidio, violencia familiar, homicidio, lesiones y secuestro. Los dos delitos que disminuyen son robo de vehículos y robo a casa. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Santiago Roel, director de Semáforo Delictivo. Santiago, buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Mauricio González Macarios, que tiene buenas noches. Buenas noches. Santiago, el tema es, hay un incremento de criminalidad en los primeros 6 meses. ¿Con base en qué estadística estamos hablando? Ahora están cuestionando si las estadísticas que se tenían, por lo menos en la Ciudad de México, no estaban maquilladas, las habían reducido. ¿Se puede tener un comparativo en función, digamos, de un tipo de contabilidad que pueda uno decir sí estamos pudiendo medir que hay un incremento en el número de delitos como ustedes lo están reportando? Mira, para empezar utilizamos fuentes oficiales para no entrar en mucha discusión, ¿verdad?, con las autoridades. Utilizamos los mismos datos del Secretariado Ejecutivo, pero los metemos a nuestra metodología, que es más clara y que llega desde el país hasta los municipios. Obviamente, de repente ves tú cosas raras, ¿no? Viene una elección en algún estado y empiezas a ver que bajan los delitos, ¿no? Misteriosamente nos pasó en Quintana Roo. Vemos con buenos ojos lo que está haciendo la Ciudad de México. Qué bueno que se metan a revisar, qué bueno que aclaren esto. Y si les sube a rojos el semáforo por mejorar su contabilidad o su reporte, lo entenderemos. Pero esa es la carga de la prueba, está en la autoridad de explicar ese tipo de cosas, ¿no? Cuando es pócar abierto, es decir, lo que sirve en esto es como en economía, es estar viendo los datos abiertamente, constantemente por sistema. Y esto es lo que te indica cuando le están moviendo perniciosamente hacia un lado a otro con alguna intención. Era muy claro que la Ciudad de México sí quería, pues por lo menos dar la apariencia de que la Ciudad de México era jauja, ¿no? O era Disneylandia. Nosotros tuvimos muchos enfrentamientos. Qué bueno que esté haciendo esto Claudia Sheinbaum. Mi sugerencia sería, bueno, nomás no te quedes en el pasado. ¿Qué hacemos para que en el futuro no nos vuelva a pasar? Vamos a sistematizar algo para estarlo revisando todo. Lo que funciona aquí es muchos datos y vigilancia por todos. Ahora, en este incremento que ustedes establecen, ¿es producto básicamente del cambio de administración? ¿Es una tendencia que se sigue manejando como estaba, digamos, en los últimos meses de la otra administración? ¿A qué se debe este incremento? El incremento, yo creo que es la variación inherente al proceso. Es decir, no hay nada extraordinario que se haya hecho en materia de políticas públicas respecto a seguridad. La que más nos llamaba la atención a nosotros, la que más nos gustaba, era la que está en el plan de paz y seguridad, que es la regulación de drogas. Eso sí hubiera impactado fuertemente en el sistema de manera positiva. Lo de Guardia Nacional, pues no es un cambio de uniforme, un cambio de nombre, que además no está bien implementado todavía, con problemas laborales. Entonces eso todavía no está. La parte de programas sociales, pues de acuerdo a nuestros estudios, no está muy correlacionada o no está correlacionada positivamente la pobreza con la violencia. El desempleo sí, te pueden subir algunos robos menores. Entonces eso, pues no estás estás haciendo más de lo mismo. Y la dinámica del homicidio, que ahí sí no hay cifra negra y no hay discusión, y que nos ha incrementado, se debe a lo de siempre, este pleito entre mafias por el control territorial. Cuando tú tienes un Estado en paz, quiere decir que hay un grupo predominante que controla el territorio. Cuando suben los indicadores, como es el caso de Nuevo León o de Quintana Roo, de Ciudad de México, etcétera, pero Nuevo León nos llama la atención porque fue un incremento muy fuerte, es el pleito entre 2 o más mafias por el territorio. Entonces es la dinámica del mercado negro de drogas. Por eso decimos que si hubiera entrado a tiempo esta regulación de drogas, probablemente estaríamos viendo la despresurización del sistema, ¿no? Que fueran bajando un poco los indicadores. No todos son noticias negativas. Te puedo destacar el caso de Baja California Sur, Tamaulipas y Sinaloa, que salen de los rojos en el semáforo de delitos de alto impacto, específicamente crimen organizado.
Y nos consta que lo de Sinaloa ha trabajado muy bien desde hace muchos años la sociedad civil, los medios de comunicación, las ONGs, cámaras empresariales, invitando al gobierno, pero públicamente analizando las cosas. Y eso explicaría la reducción, no solamente del homicidio, sino de otros delitos sobre todo. Nuevo León se ha defendido muy bien porque hace lo mismo que Sinaloa, lo hace desde hace muchos años. Mucha participación social en esto y se ha defendido bien. Pero todo el país está a expensas de esta dinámica del crimen de mercado de drogas, básicamente. Hoy, por cierto, INEGI presenta su información del año pasado. Ellos van atrasados porque hacen metodologías diferentes. Y ya alcanzamos en 2018 la tasa de 29 homicidios por cada 100,000 habitantes. Para que los amigos del auditorio tengan con qué comparar, en 2006, 2007 estábamos ya cerca de 10. Nos fuimos arriba de 20 en 2015, que volvió a bajar un poco la violencia, y ahora nuevamente estamos subiendo 26 en 2017, 29 en 2018, pero todo indica que en este año seguimos una tendencia creciente. Como bien decías, no se toman medidas distintas, pues no va a cambiar la dinámica, y parecería que no hay esta relación entre pobreza y desempleo con el homicidio. Probablemente lo hay con delitos contra la propiedad, robo, etcétera, pero no con el homicidio. Además del tema de regulación de drogas, ¿qué otra cosa creen ustedes que sería útil en el asunto de homicidios en el país entero? Del tipo de homicidios de ejecuciones, nada. Solamente la regulación. O que se pongan de acuerdo las mafias, que fue lo que pasó en el 2013-2014, que vimos esta bajada ligera, pero bajada interesante, que le llaman la paz mafiosa, ¿no? Entonces, lo único que hay que hacer es regular, porque esa es una solución de fondo, y le quitas el negocio, y le quitas el dinero y el incentivo a la violencia. Hay que recordar que los muertos en este mercado es el WhatsApp del narco, ¿no? Te mando tu muerto y me lo regresas y ahí nos vamos, ¿no? En otro tipo de homicidios, que sería, digamos, el 20% de los homicidios o el 15% de los homicidios ordinarios, bueno, pues obedecen a otro tipo de causas: violencia familiar, rencillas, alcohol, armas, y puedes hacer algunas cosas. Pero el 80%, el Pareto, está justamente en las ejecuciones de mercado negro de drogas. Entonces no vas a poder hacer nada. Santiago, efectivamente, en estas estadísticas que ustedes siguen y publican, que yo creo que son muy útiles, porque pues entre más información tengamos los ciudadanos y de diversas fuentes, pues se confirman muchas cosas y se ve qué funciona y qué no funciona. Yo tengo la impresión de que los homicidios, la mayor parte, sin dejar de ser grave el asunto, pero pues ocurren entre grupos del crimen organizado. Lo acabas tú de mencionar, son el WhatsApp, es una buena forma de ponerlo, pero como que no es el delito que más afecta al ciudadano. Los robos a los transeúntes, en los automóviles, los robos de automóviles, los robos a casa habitación, la extorsión. Creo que eso sí genera un daño económico y, bueno, obviamente psicológico y demás. ¿Qué impresión tienen ustedes de lo que está sucediendo con esos delitos? ¿También están creciendo? ¿Cuál es el que preocupa más? ¿Y qué se podría hacer ahí? Porque ahí sí, pues creo que lo de la regulación de drogas no va a ayudar demasiado. Mira, bien interesante, pero está muy, muy completa tu pregunta, ¿no? Sí y no, es decir, obviamente sí, el homicidio, el viejo adagio era que se mataban entre ellos, pero no es cierto, por varias razones. En primer lugar, te empiezan a matar a políticos o funcionarios que sienten que estar del lado contrario, a policías, a periodistas y a víctimas inocentes, ¿no? Te va colapsando a la sociedad y te va colapsando al gobierno. Pero tiene otro efecto multiplicador esto de las mafias, porque en este colapso de la autoridad, tienen que trabajar con la autoridad, trabajan con la protección, con plato, con plomo, pero metan a la autoridad. Y entonces vas colapsando el sistema judicial, y vas colapsando el Ministerio Público, y vas colapsando a las policías, y luego las metes a otros temas, o las puedes meter a otros temas, como es la extorsión, como es el secuestro, como la trata. Sí, la trata o el tráfico de personas, como es todo el litoral del Golfo, Tamaulipas, Veracruz. Es decir, también están en ese negocio.
o el huachicoleo, lo que tú quieras, ¿no? Entonces te van colapsando el sistema. Y esto es muy sabido, desde la prohibición del alcohol en Estados Unidos sucedía este efecto multiplicador. Por el otro lado, el resto de los delitos sí tienen otro tratamiento. Nosotros tenemos 25 años de experiencia con muy buenas historias de éxito de cómo reducir los otros delitos. Y hay delitos que solamente van, muy interesante, porque van con el uso de la información. Tú promueves una campaña preventiva y bajas violación, por ejemplo. En Tabasco logramos bajarla un 80% en un verano, ¿no? Hay muchas cosas que podemos hacer. Hay esto que te comento de Sinaloa, Nuevo León, que se junta, que la sociedad civil participa. Hay cosas que puedes decir. Hay muchas cosas que podemos hacer y que se han hecho en México con mucho éxito, pero estamos distraídos con todo este otro tema. Por eso yo hablo de una condición cero. Todo nos puede funcionar una vez que tú empieces a bajarle esta presión a través de la regulación. Si no lo haces, va a ser muy difícil, porque nos vamos a estar distrayendo, estamos colapsando a la autoridad. No hay sueldo que compense plata o plomo. Y es un esquema muy perverso. Entonces, por eso nosotros hablamos conociendo todas las maneras de bajar delitos. Hemos tenido mucho éxito en algunos estados y municipios y esto nos está distrayendo. Por eso nos metimos al tema de la regulación. Perdón, si me permite un momento, mis colegas, pero tú usas el plural, dices podemos o debemos. ¿Quiénes son? ¿Podemos es la sociedad más el gobierno o son los gobiernos estatal y federal? ¿Quiénes son el modelo que nosotros aplicamos? Es siempre muy plural y es la participación de todos. Aceptar los datos. Lo peor que puedes hacer es negar la realidad o negar los datos o pelearte con los datos. Cuando eso sucede en un estado, suben inmediatamente los indicadores delictivos. Fue lo que pasó en la Ciudad de México con Mancera, ¿no? Negar las cosas. Y en otros estados igual. Entonces, tienes que tener esta participación ciudadana de cámaras empresariales, de ONGs, de medios de comunicación. Nosotros hacemos reuniones muy públicas, no privadas. Porque en la privada te guardan muchas cosas, ¿no? O te compran tu silencio. Tiene que ser público, es ventilando la herida. Claro, habrá temas muy álgidos que se traten en privado, pero esto se trata de hacerlo, ventilarlo, la herida públicamente y recibir opiniones, sugerencias y soluciones de todos. Porque las mejores soluciones a veces vienen de tus opositores, o de un partido político diferente, o de un alcalde, o de alguien que te caía mal, o de una ONG latosa como nosotros, ¿no? Entonces tienes que abrirte a eso. Cuando sucede eso, es un cambio muy interesante en el nivel de conciencia y empiezan a funcionar las cosas. Santiago, hay zonas del país todavía en donde pues simplemente crimen organizado tiene control, temas de desaparecidos, espacios en donde el Estado simplemente no tiene jurisdicción. Esto no se resuelve solamente con regulación, se resuelve con Estado de Derecho, ¿no? Se resuelve con Estado de Derecho, pero insisto, la condición cero es debilitar primero a las mafias. Una vez debilitado el enemigo, entonces sí te va a funcionar todo y vas a darle oportunidad a las fiscalías, a los policías, a la autoridad en general. Ahorita no le dan ninguna oportunidad. Es decir, la federación le ha creado un problema a los estados y a los municipios con toda esta política absurda de drogas y ellos son los que tienen que resolverla porque no está en manos de los estados y municipios. Nada más para quedar totalmente claro, yo no tengo duda de que el crimen organizado es el problema. Lo que no me queda totalmente claro a mí es si este crimen organizado sigue organizado alrededor del tráfico de droga o si ha diversificado tan ampliamente su portafolio que ahorita el asunto de la droga podría no resolvernos todo. Me refiero a trata de personas, me refiero a secuestros, extorsión, porque ya no tenemos la misma dinámica de cárteles que teníamos en 2007, donde sí dependían de droga. Hoy, pues incluso la venta de heroína se cayó porque no están comprando y esto ya a la gente de Guerrero los metió en otra dinámica. Entonces, no se te olvide que el mercado de drogas te permite reclutar a mucha gente. Es muy fácil reclutar gente. Yo te puedo invitar a ti, Macario, vamos a entrarle a vender droga en la esquina, en la escuela, al cabo no pasa nada. Que yo te invite a un secuestro, tú dices, ay, no, espérame tantito, ¿no? Es diferente. Es decir, es la puerta de entrada. Sí, entonces, yo no te digo que sea toda su fuente de ingresos. Los demás son delitos y se combaten como delitos, pero lo que es mercado se combate como mercado. Y es el que más rápidamente puedes quitar de la mesa
Entonces, si tenemos principios económicos que sabemos que funcionan en cualquier lado, independientemente de la riqueza o el grado de desarrollo del país, que es regular drogas, pues vamos a hacer lo que estamos esperando. Y luego ya iremos analizando. Pero sí es la principal fuente de reclutamiento y sigue siendo una fuente muy interesante de recursos para ellos. Ahí está, digamos, el punto central. Para concluir, Santiago, cambios en los próximos meses, a menos que haya un vuelco importante, tendríamos. Pues mira, nos dicen que sí viene la regulación, que se va a discutir ya lo del cannabis en septiembre. Entre que lo discuten, lo publican, lo aprueban y lo ejecutan, pues yo no veo que este año vaya a haber un gran cambio, pero ojalá ya nos movamos en la dirección correcta. Además de eso, pues tendría que venir la regulación del opio y algunas otras cosas, pero ese sería el primer paso en la dirección correcta. Entonces sería muy bienvenido, aunque no nos cambien los indicadores en este año, sería muy bienvenido por parte de nosotros. Santiago, el director de Semáforo Delictivo, muchísimas gracias por Gracias estar a aquí. ustedes. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. Bueno, pues siguen las olas de rebajas a la estimación de crecimiento de la economía nacional. Esta semana, Fondo Monetario Internacional le baja la expectativa de crecimiento de 1,6 a 0,9%. También Citibanamex lo hace hasta 0,2%. El presidente de la República responde que el Fondo Monetario Internacional pues simplemente no tiene calidad moral. Decíamos, pues ahí están el resto de las empresas financieras que de alguna manera están en esa línea. Para abajo, entre 0,9, 0,2. Creo que Banamex se fue, ahora sí que muy abajo. Estamos ante una situación que uno podría determinar como, pues, más que el número, creo que el argumento que todas manejan como un argumento en común para hacer este análisis, es que esto se debe a factores propios o internos de la economía mexicana. Y creo que este es, además de cuestiones metodológicas de por qué uno le pone 0,9, 0,6, todos están de acuerdo en que en un escenario en donde la economía norteamericana puede llegar a estar en una recesión, o lo estará, que es muy largo el ciclo de crecimiento, lo que sea, por lo pronto la economía norteamericana crece y la economía mexicana no lo hace. Y nunca habíamos estado, desde hace mucho tiempo, o no quiero decir nunca, por lo menos hace muchísimo tiempo, no había estado en una situación de esa naturaleza. Hoy estamos en líneas contrarias, en donde la economía norteamericana sí crece, la economía mexicana no, se desacelera casi hasta llegar a cero o a niveles muy cercanos. Y a mí, ahora sí que el terror me agarra en el momento en que uno piense que si la economía norteamericana termina por desacelerarse, hay que recordar que la próxima semana estarán seguramente bajándole 0,25% a la tasa de referencia en los Estados Unidos. Sí, imagínense que nos agarra en el diciembre, enero, febrero del año que entra la caída de la economía norteamericana con una economía mexicana que está en ese nivel, pues es el peor escenario posible, Mauricio. Así es, Ezra. Mira, yo creo que en los próximos días y semanas se va a ampliar la discusión sobre el crecimiento de la economía mexicana, porque el día 31 de julio el INEGI va a publicar las cifras de crecimiento del segundo trimestre del año. El primer trimestre creció, si mal no recuerdo, aquí Macario me corrige, 0,1%. Pero entonces hay mucha inquietud de ver qué sucede el segundo trimestre. Y ahí va a haber, creo yo, también muchos comentarios de que si estamos en una recesión técnica o no. Yo creo que esas discusiones son importantes, pero a mí me parece que son como una cortina de humo, porque lo relevante es lo que tú dices. No importa tanto el número, sino la tendencia. Y yo no he encontrado a nadie, a ningún analista nacional o extranjero, que haya revisado sus estimaciones de crecimiento del PIB de México hacia arriba, ni para este año, ni para el que sigue. Y lo confirman no solamente Banamex, que ayer circuló un reporte en donde efectivamente ellos bajan su estimación de 0,9 a 0,2, es muchísimo, es muchísimo. Y el Fondo Monetario Internacional, que debo decir es una institución muy seria, pero no se caracteriza por su oportunidad en sus estimaciones económicas, se tarda muchísimo. También lo baja de 1,6 a 0,9. Entonces, el problema es que la tendencia va hacia allá. Y
Esto tiene la implicación de que eventualmente esa desaceleración se va a reflejar cada vez más en el bolsillo de los hogares mexicanos. O sea, la dificultad para encontrar un empleo, la de tener una remuneración adecuada, etcétera. Y eso ahí es donde empiezas a padecer las consecuencias. Y lo más relevante de todo, me parece, es qué puede suceder en el 2020. A fin de cuentas, ya el 2019 pues ya está dado. Y creo que ahí la perspectiva, hay algunos riesgos que pueden agravar la situación. Si efectivamente la economía de los Estados Unidos se desacelera, ojo, no que tenga una recesión, no que se haga más chica, sino simplemente que se desacelere, pues le va a quitar fuerza al factor más importante que ha generado el crecimiento económico hasta ahora de nuestro país, que son las exportaciones hacia los Estados Unidos. Entonces ahí sí podría estar la economía mexicana en un problema severo de falta de actividad, con un consumo interno prácticamente sin crecer, con una inversión en activos fijos que no se da, con un gasto público que por más que quieran acelerarlo, pues parece que no les va a dar tiempo ni en monto suficiente, y con unas exportaciones que se pueden deteriorar. Entonces, y ahí la pregunta es, ¿cómo va a reaccionar el gobierno? ¿Cómo van a reaccionar las empresas? Y creo que el problema que enfrentamos es que no hay una respuesta clara. Hay otros países, China, la segunda economía del mundo, está en un proceso de desaceleración. Hoy se publicaron cifras del crecimiento industrial de China para el mes de mayo, está por debajo del 6%. Es mucho para nosotros, pero es muy poco para ellos. ¿Qué hace China? China baja los impuestos, aumenta la inversión pública, propicia la inversión privada, baja las tasas de interés, impulsa a sus bancos a que den más crédito. Eso es lo normal en cualquier economía que se desacelera. ¿Qué de eso puede hacer la economía mexicana entrante? Prácticamente nada. Ni van a bajar mucho las tasas, ni va a subir mucho el gasto de gobierno, ni pueden bajar los impuestos porque el gobierno no tiene dinero, y no se está generando la confianza para que se dé la inversión por parte de la iniciativa privada. Entonces, el problema es que se desacelera la economía mexicana y probablemente nos vamos a quedar ahí mucho tiempo. Pues, no importa si es recesión o no, ahí abajo nos vamos a quedar por muchos meses o años. Es muy curioso el comportamiento de la economía. Yo tengo una grafiquita que no traigo ahorita, pero la pueden ver si me siguen en alguna de las redes. La economía mexicana venía creciendo a inicios de 2018. Empezó el 2018 por 1,5 y llegaba a 2,5 para septiembre. A partir de octubre el comportamiento va en esta dirección y el último dato que tenemos está prácticamente abajito de cero. Sí. Mañana sale el dato. Si mañana el dato del IGAE que se publica tiene una contracción mayor a menos 0.5%, entonces esto significa que la caída no se ha frenado, sino que continúa. Si es un poquito más alto que eso, pues ya estaríamos frenándonos y estaríamos alrededor del 0. La caída anterior fue de menos 0.1. Caímos en marzo menos 0.6, caímos en abril, el crecimiento es 0.3, entonces el promedio entre los dos, que esa es la forma más adecuada de medir, pues es menos 0.1, una cosa así. Entonces por eso es importante que ocurra. Pero en cualquier caso, pues el comportamiento está a la baja y como bien dice Mauricio, pues todos los que estiman el crecimiento le han ido bajando a los numeritos. Desde hace 25 años la economía mexicana funcionaba junto con la estadounidense por el Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, empezó a no hacerlo en los últimos 2 años. ¿Y por qué? Porque en realidad el comportamiento de la economía mexicana y la estadounidense no es igual. Lo que es muy parecido son las industrias, no la economía en su conjunto. La industria de Estados Unidos ha estado creciendo menos que toda la economía estadounidense, es decir, se movieron más a servicios, digámoslo así, en el último 1,5 años, 2 años. Dentro de industria, el mercado de automóviles en Estados Unidos no está creciendo. No me queda claro todavía si esto es un cambio en la forma de vida de los estadounidenses, si están esperando a que nos movamos a los eléctricos. El caso es que prácticamente no crece y eso es lo que nosotros vendemos. De hecho, curiosamente, a partir de 2017, México deja de exportar autos y se mueve a exportar camionetas y ahí es donde más o menos nos equilibramos. Entonces, lo que pase con la economía estadounidense el próximo año importa mucho a través de esta conexión vía automóviles. ¿Qué es lo que
frenó a la economía mexicana a partir de octubre? Pues por un lado, a lo mejor no se exportaba tanto, por otro lado, la caída en producción de petróleo se profundizó, pero para mí la explicación más lógica es la cancelación de la construcción del aeropuerto, que generó una pérdida de confianza que se ha ido ampliando con las medidas en contra de la reforma energética, de la reforma educativa, de telecomunicaciones, y si no hay confianza, pues la gente no mete su lana, y esto ha frenado no solo a los inversionistas, sino a las personas normales que no quieren comprar algo de largo plazo, un departamento, una casa, un automóvil. Entonces nos están cayendo todas esas ventas y esto pues no hay manera de que cambie si la confianza no se recupera. Mi hipótesis es que la confianza no se va a recuperar mientras este gobierno siga en el poder, porque las decisiones fueron claramente del presidente. Entonces, mientras él sea presidente, nadie va a confiar. Y esto significa entonces que el estancamiento no es de 2019 o de 2020, sino es parejito todo el resto del sexenio. Ahora, el tema es que la economía norteamericana no está totalmente conectada a la mexicana, pero el crecimiento del 2% promedio era explicable fundamentalmente a partir de la conexión de la economía mexicana con esa parte, digamos, de la economía norteamericana, más el tema consumo interno. Que hay que recordar que consumo interno fue lo que estuvo moviendo la economía mexicana durante mucho tiempo, cuando allá se paraba por una u otra razón. Ahora, tu problema es que hoy esos dos motores, uno ya se pagó, el mexicano. No, todavía sigue porque tuviste un incremento en salarios que te puede dar algún tipo de crecimiento mínimo, Macario, yo lo sé, pero ahí vas. Y el todavía empleo sigue creciendo, a la mitad de lo que venía creciendo. Pero esa es la parte, ¿no? Y la otra, la economía norteamericana, pues sí sigue, pero como dices tú, en ciertas áreas y en determinados niveles. Yo creo que el problema, y tú me dirás, Mauricio, está en función de qué tipo de proyectos puedes tú presentarle a inversionistas nacionales y extranjeros para decir esto vale la pena porque es rentable. No, a ver, proyectos hay muchos, Esra, porque hay muchas necesidades de infraestructura en el tema de agua, en el tema de energía, en el tema de transporte, en el tema de comunicaciones, hay muchas cosas. El punto es que sean atractivos y que permitas que participen los privados y con la tutoría o con la vigilancia del gobierno, pero no con el control del gobierno. Lo que estamos viendo, por ejemplo, en el plan de Pemex, el plan de negocios de Pemex, lo que hace es que Pemex se convierta otra vez en el monopolio de la actividad productiva en petróleo. Hoy les dan la oportunidad de decir, pueden entrar a industria química. Así es, voy. Y rápidamente, yo creo que hay algunas señales que para mí son falsas y son preocupantes porque el gobierno se reúne, por ejemplo, con los banqueros y los banqueros les dicen, tenemos 500 mil millones de pesos para dar en crédito. Pues sí, pero no van a dar el crédito si alguien no se los llega a pedir, no lo van a regalar, ¿me entiendes? Segundo, se reúne el presidente con los empresarios para decirles sí puede haber inversión en energía. Claro, si nunca ha dicho que no. El problema es que las modalidades en las que se da no son las correctas. El tema, por ejemplo, de invitarlos a participar en energía con el gasoducto, con la discusión y la pelea por el gasoducto, de que el gobierno no quiere respetar un contrato que se firmó con anterioridad, pues entonces no atrae esa inversión. Entonces, con este tipo de anuncios, da la impresión de que puede haber cooperación de la iniciativa privada, pero en el fondo lo que no va a haber es dinero de la iniciativa privada y lo que quieres es su dinero y su inversión, su cooperación en palabras. Está clarísimo, había una obra inmensa, la mayor en infraestructura en décadas, la cancelaron nada más porque no la querían. Tenías ya el acuerdo de que hubiera farm outs de Pemex en asociación con privados. Los privados se reunieron con el señor, le pusieron 32 mil millones de dólares enfrente y en la tarde dijo no va a haber ni uno. Y hoy les ofrecen. Y ahora viene lo del gasoducto. Y hoy les ofrecen petroquímica. Pues sí, no tienes que ofrecerle a nadie petroquímica, es un negocio donde cualquiera podría entrar, pero tú necesitas garantía de que vas a tener la materia prima. Ese ha sido el gran problema de la petroquímica en México desde los años 70, por culpa de un monopolio que era Pemex. Vuelves a hacer el monopolio y les dices, vengan e inviertan. Pues hombre, ¿de qué se trata esto? Es una burla. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted, Coneval, una instancia que incluso podría desaparecer. Esto es Dinero y Poder.
Tras publicar el jueves pasado un artículo sobre la austeridad en el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, y que esta disminuiría la capacidad del Consejo, el lunes Gonzalo Hernández Licona fue cesado en el cargo como secretario ejecutivo del mismo. En su escrito, Hernández Licona explicó que los recortes al presupuesto implicarían que el Coneval prácticamente dejaría de funcionar en las próximas semanas. En otra parte del escrito, señala que en el gobierno actual se han tenido problemas en diversas áreas debido a recortes que no han tenido un sólido fundamento y a controles que se han convertido en frenos para el gasto. Gonzalo Hernández Licona fue sustituido por el economista José Nabor Cruz. Parece ser que el argumento de Hernández Licona es el mismo de Carlos Ursúa y el mismo del propio exdirector del Instituto Mexicano del Seguro Social, Germán Martínez Cáceres. O sea, las quejas son en el sentido básicamente no de los recortes presupuestales, sino de la forma en la que estos se instrumentan de manera tal que se dejan de operar áreas fundamentales para que las instituciones funcionen. Yo entiendo que en el caso del Coneval, el día de hoy el presidente de la República decía que probablemente pues, se podría sustituir al Coneval y dejar solamente al INEGI hacer el mismo trabajo. Entiendo que la función fundamental del Coneval es la de, más que manejar temas de pobreza, porque siempre que venía aquí Gonzalo, decíamos que, bueno, pues que si la pobreza había aumentado o no, es precisamente, no es eso lo tiene el INEGI, sino la evaluación de los programas de desarrollo social. Y por eso había tenido problemas sustanciales. Siempre el choque de Gonzalo era, y del propio Coneval, era con Sedesol, la entonces Sedesol, porque ahí era, y con algunos otros que manejan programas de desarrollo social, porque decían, a ver, hiciste cruzada contra el hambre, no funciona, o tiene estos malos datos, y chocaba. Y así lo hizo y se enfrentó a Rosario Robles en su momento, y se enfrentó a José Antonio Amid, también con ciertos problemas de medición. Y bueno, pues finalmente se trata, es cierto, de otra vez el gran choque entre el técnico y el político, entre aquel que te dice, aquí en los datos que me aparecen no hay un funcionamiento real, ni transparente, ni eficiente del propio producto. Hay otros que sí. Y bueno, pues ahí nos vamos, este es el juego. Pero esto es una instancia importante para evaluar, no desde el punto de vista del poder mismo, que si se evalúa tiende necesariamente a protegerse y a no cuestionar las fallas del propio proyecto. Y esto sucede aquí y en cualquier modelo donde no haya contrapesos. Y yo creo que en ese sentido, pues a deshacer el Coneval o quitar la propia independencia del mismo, lo único que generaría sería pues que no tendríamos datos de si los programas de desarrollo social son lo suficientemente efectivos para su desempeño. Sí, el Coneval, el Consejo de Evaluación de la Política Social, se creó cuando se publica la Ley de Desarrollo Social en 2005 y desde su fundación Gonzalo Hernández Licona tomó la Secretaría Ejecutiva del Consejo, lo había llevado todo este tiempo, yo creo que es mucho tiempo para una persona en un mismo cargo, de manera pues que en algún momento se tenía que ir el doctor Hernández Licona, eso no creo que en sí mismo sea un problema. La circunstancia es la que complica las cosas. Lo que han estado haciendo en este gobierno, que ya lo hemos platicado varias veces, es reducir la cantidad de dinero disponible de una manera poco inteligente. En general, pues cancelando prestaciones de los trabajadores, corriendo gente, reduciendo salarios, reduciendo gasto operativo. Y esto le complica mucho la operación a un gobierno que en realidad es muy pequeño, es uno de los gobiernos más pequeños del mundo, cosa que no nos acordamos. Entonces, pues se quejó el señor Gonzalo Hernández Licona de que se estaba destruyendo al Coneval y la respuesta fue, pues sí lo vamos a destruir, pero no contigo, mano, sácate. Y entonces nombraron al doctor José Nabor Cruz, que es doctor en economía, licenciado, maestro y doctor por la misma facultad de la UNAM. No ha tenido mucho desempeño en cargos públicos, algún tiempo en la Secretaría o la Subsecretaría de Protección Civil en el gobierno del DF. En su evento donde se trasladó el cargo, hizo énfasis en que ahora hay que medir las cosas de manera distinta porque hoy la política de bienestar es distinta, cosa que a mí me preocupa, porque pues
el objetivo fundamental del Coneval no era medir la pobreza, lo de pobreza lo mide INEGI. Lo que hacía Coneval era tomar los datos de INEGI y presentarlos de acuerdo a su propia metodología, que la virtud que tenía es que lograba el consenso de los académicos, un consenso que nos generaba niveles de pobreza extraordinariamente altos comparado con cualquier país del mundo, porque nuestra metodología es la más rigurosa, podríamos decir. Si nosotros medimos la pobreza en México con la forma como mide Banco Mundial, es la cuarta parte. Es decir, se reduce, en vez de tener 13% de pobreza extrema, sería 3, de hecho sería 2,5. Entonces, pues medíamos mucha más pobreza de la que había, porque ese era el acuerdo entre los que se dedican a medir eso, y eso es lo que hacía Coneval. Pero su otro trabajo, evaluar la política social y decir estos programas funcionan, estos no, corrijan aquí, hagan allá, eso es valiosísimo y eso es lo que podría estar en riesgo en este momento. No es asunto muy del señor que llega, es fundamentalmente un tema que tiene que ver con el presidente, y que no se nos olvide, esta institución se crea con base en una ley. Si quisieran acabar con la evaluación del desarrollo social, tendrían que cambiar esa ley. A ver qué hacen. Sí, mira, yo quiero insistir en este punto de que no es lo mismo medir que evaluar. Y esto surge a raíz de que efectivamente el presidente López Obrador ha planteado como posibilidad, no lo dio como un hecho, que bueno, pues que en este esfuerzo de austeridad, ¿por qué no mejor el INEGI que se encargue de las tareas del Coneval y así se ahorran una lana? Yo creo que eso no es acertado, Esra, porque el INEGI es una institución también independiente del gobierno que genera las estadísticas. El INEGI se enfoca en medir las cosas. Evaluar es una tarea diferente. Para evaluar tú necesitas la información del INEGI, que es lo que es el Coneval, pero necesitas también una metodología para decir esto está bien, esto está regular y esto está mal. Lo que está bien, continuémoslo, y lo que está mal, corrijámoslo. Y así sucedía. Entonces, creo que mezclar eso, la verdad, no vale la pena. Segundo, a mí me llama mucho la atención el tema de la austeridad. En el caso del Coneval, la discusión era, me parece, por alrededor de 20 millones de pesos, que bueno, en el presupuesto de la Federación es una cifra que se pierde, ¿ok?, entre los decimales. Y el punto aquí es, a mí no me queda muy claro, honestamente, cuál es el propósito de esta austeridad general en el gobierno, porque yo sí puedo entender una situación en donde austeridad para mí es ahorrar en todo lo que pueda porque quiero gastar en otra cosa. Eso es austeridad, sí. O sea, yo ahorro todo el año porque me quiero ir de vacaciones a fin de año. Oye, no, pues eso sí es austeridad aplicable. Pero ahorrar sin tener claro para qué quieres los recursos y al mismo tiempo cortar los servicios públicos. Estamos viendo, tú lo decías al principio, deficiencias en el sistema de salud, en los servicios públicos en general, y eso está afectando a los ciudadanos. Entonces creo que esa no es una austeridad sana. Sí ahorra dinero, pero pues a costa de que los ciudadanos tengan menos servicios públicos. Creo que con esto el Coneval vale la pena repensarlo. Y el otro tema que es motivo de reflexión del Coneval es la autonomía. Los legisladores, efectivamente, se crea el Coneval en 2005, dice Macario, en una ley, le dan autonomía. Y si tú tienes a alguien que va a evaluar lo que está haciendo el gobierno, pues no puede depender del gobierno, porque entonces no tiene la libertad para expresarse. Y resulta que no produjeron los legisladores los reglamentos, y entonces ahora el presidente puede quitar y nombrar al director o secretario ejecutivo del Coneval conforme le plazca. Pues ahí hay un conflicto de interés, porque si el Coneval dice dentro de 2 años que aumentó el número de pobres porque el crecimiento de la economía fue bajo, y muy probablemente es lo que va a suceder, y remueven al director del Coneval o cambian la metodología, pues ahí sí, entonces, ¿para qué quieres al Coneval? Mejor cancelarlo todo y nos ahorramos no todo el dinero, pero creo que sería un error, sin duda, hacer por eso eso. Gonzalo Hernández Licona insistía en que era fundamental que se mantuviera fundamentalmente este consejo directivo, este consejo de académicos, donde hay figuras tan importantes como Salomón Ahmad y otros de los miembros que de una u otra forma pues han garantizado esta visión. Pero que lo estén cobrando como eventuales.
pero que, insisto, tendrían que mantenerse bajo el principio de que son los únicos que hoy pueden llegar y decir no podemos utilizar metodologías, por ejemplo, de Banco Mundial, porque esto lo único que te hace es bajar la vara a un nivel tan bajo, pues poco esperanzador, como para en un momento determinado pues decir que por decreto terminamos con la pobreza, porque pues si ponemos como límite que el que gana $1 o $2, como se maneja, es pobreza, pues entonces ya la terminamos. Y creo que ahí es el problema. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted en la reunión entre Pompeo y, por supuesto, Marcelo Ebrard y los problemas entre México y los Estados Unidos. Esto es Dinero y Poder. El pasado domingo, el canciller Marcelo Ebrard se reunió con Mike Pompeo, secretario de Estado norteamericano, a 45 días de que entrara en vigor el acuerdo para que México detuviera el paso de migrantes centroamericanos hacia los Estados Unidos. En este encuentro, el secretario Ebrard planteó 5 preocupaciones al gobierno mexicano, pues todo lo que le dijeron que tenía que decir, porque todos le avientan todos los temas a Ebrard. Aumento de armas que ingresan desde los Estados Unidos, la recuperación de activos del Chapo Guzmán, el acuerdo del tomate mexicano por prácticas de dumping que se encuentran ahí en avances, las deportaciones de mexicanos, lo que sea, que si se te perdió en Estados Unidos por ahí, salud Macario, un estornudo, también le podrías haber planteado al señor Ebrard, todo le dijeron, todo lo de mi alergia. Todo lo que tiene que ser con Centroamérica, todo lo que tiene que ver con la agenda norteamericana es Marcelo, todo se lo lleva para allá. Es obvio, por ejemplo, que pues las cuentas presentadas por Marcelo Ebrard pues son positivas. Es cierto que pues pararon la migración centroamericana, o por lo menos detuvieron la tendencia ascendente, la detienen, están muy contentos los norteamericanos, el discurso allá todavía es más agresivo, dicen allá que México va bien, pero que tiene que bajarla a cero, o sea, finalmente el muro está aquí abajito y lo vamos a parar. Esa es la bandera que tienen los Estados Unidos. El gobierno mexicano, después de la amenaza del arancel del 5%, responde de esta manera y trata de negociar todos estos otros elementos en algo que por lo menos sí convierte a Marcelo Ebrard en una figura de interlocución política, es cierto, con los Estados Unidos, y también como una figura fuerte en un gabinete donde parece que tiene pues prácticamente todas las atribuciones posibles, porque todos se lo encargan a él. En tierra de ciegos el tuerto es rey, es decir, dada la circunstancia común en el gabinete, que es un páramo en el que pues nada funciona, nadie entiende nada, bueno, esa es la evidencia que tenemos. Pues para mí las dos personas que tenían capacidad eran Carlos Ursúa y Marcelo Ebrard. Ahora ya no está el señor Ursúa, me imagino que Arturo Herrera será igual de calificado, pero Marcelo Ebrard es notoriamente el más eficiente, fue buen jefe de gobierno de la Ciudad de México, es un político que sabe hacer cosas y está haciendo lo que tiene que hacer, que desafortunadamente para él, pero sobre todo para nosotros, es el peor papel que México ha jugado en materia internacional en la historia. Esto es una tragedia que no alcanzamos, creo yo, a dimensionar. Estamos siendo los sirvientes del peor presidente estadounidense de toda la historia. Estamos haciendo exactamente lo que nos pide. Y esto me molesta más porque precisamente el grupo que está en el poder hoy en México descalificó a todos los presidentes anteriores porque eran servidores de Estados Unidos y nosotros lo estamos haciendo hoy de una manera espantosa. Hay una foto que estaba circulando los últimos días en periódicos europeos de militares mexicanos deteniendo a una señora hondureña que le pedía pues, con lágrimas que la dejaran pasar. Entonces creo que es un papel verdaderamente Macario, terrible. pero en términos concretos, Macario, Mauricio, ¿podría México haber adoptado una posición diferente? Si nunca hubiera invitado en octubre el señor presidente electo a los centroamericanos a estar pasando por México, ese pudo haber hecho otras cosas. Entonces él se equivocó. Bueno, yo creo que es un poco más complejo. Yo creo que era inevitable porque este problema no lo detona el gobierno mexicano, lo detona... es cierto, abrirle las puertas a los migrantes cuando en Estados Unidos se las quieren cerrar, sin duda no ayudó. Pero de todas maneras, aunque no se hubieran abierto esas puertas, el problema hubiera sido los migrantes que ya estaban en Estados Unidos en busca de asilo y que Estados Unidos los quería echar fuera de su país.
Y yo creo que eso realmente hubiera ocurrido porque el origen es Trump y no nadie más. Y en eso va a basar su campaña electoral y probablemente eso también le va a dar un montón de votos en los Estados Unidos. A mí lo que me preocupa mucho es que frente a esa circunstancia que era medianamente previsible, porque Trump ha insistido en esto desde hace años, lo que sí veo es que México como país y sin duda el gobierno federal no se preparó debidamente. Porque si ves venir el golpe, pues entonces tú dices, ok, si vamos a tener ahora grupos de migrantes mucho más numerosos en el país, ¿qué necesitan esos migrantes? Pues necesitan lo básico, necesitan alojamiento, necesitan servicios de salud, necesitan educación probablemente y necesitan una forma de generar ingreso. Y nada de eso se pensó. Yo creo, y todavía estamos en ese problema, porque ahora viene el señor Pompeo y la atención se enfoca en cuántos migrantes ha deportado México. El problema no es, ese es un problema y sin duda es una cuestión de derechos humanos porque no se está haciendo, digamos, ahí se van a generar problemas a futuro. Pero el problema mayor para mí no es los que salen de México, sino los que se quedan aquí, porque aquí no tenemos absolutamente ninguna estructura para atenderlos. Entonces, ni tenemos recursos, ni planes, ni organización. El gobierno federal se desentiende, los gobiernos estatales pues hacen lo que pueden, los municipales se quejan, pero no tienen recursos ni humanos ni materiales. Entonces creo que a lo que se está encaminando el país es a tener una crisis como tienen otros países, como tiene en Italia, como se ha dado anteriormente en Alemania, como se ha dado en Turquía, en donde llegan los grupos de migrantes, que son muy numerosos, y entonces empieza una crisis de carácter social, ¿no? O sea, la tensión entre los locales y entre los migrantes porque les quitan el trabajo, porque también aquí tenemos pobres, entonces, ¿por qué vas a atender a un migrante mejor que lo que atiendes a una gente que tiene bajos recursos en nuestro país? Entonces, y todo eso no lo estamos viendo, apenas se está generando y en mi opinión es algo que se va a multiplicar a una velocidad importante y que nos va a generar como país enormes problemas hacia futuro y no se está atendiendo. No, y de hecho, aquí digamos que la salida que se está planteando es básicamente la de atender Centroamérica, que me parece fundamental, o sea, tratar de encontrar una salida con los países centroamericanos y otros más para evitar que la salida masiva de estos migrantes que lo hacen no solamente ya por pobreza, sino básicamente por tratar de salvar la vida frente al clima de violencia que ahí existe, se están tratando de manejar una salida en ese espacio. El problema, como tú lo planteas, es que en el espacio mexicano no tienes esa posibilidad de hacerlo. Eso en un primer momento. Y en el otro creo que otro de los puntos fundamentales es el tema tratado en México, Estados Unidos y Canadá, en donde a mí me parece, aunque muchos siguen apostando que septiembre esto se puede lograr, Nancy Pelosi, después de escuchar la presencia o la exposición que hace el señor Mueller en el Congreso, ante los diputados en Estados Unidos, uno puede llegar a la conclusión de que finalmente estamos en campaña, la campaña está prácticamente hecha, la campaña presidencial está lanzada y que la confrontación y la polarización es tan extrema que no hay un solo punto de contacto, un solo punto de negociación y que los demócratas van a sabotear el asunto del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, no por el tema de que si les parece que hay que cambiarle una coma, no porque el asunto de los trabajadores, se lo van a sabotear porque no le van a entregar un triunfo político al señor Trump, que sea un acuerdo nacional para que él salga y lo festeje. Tendrían que obligarlo, cosa que no se puede, a decir que esto es un acuerdo bipartidista en donde todos son ganadores. Y como Trump no va a hacer eso, yo dudo que de aquí a octubre lo vaya a aprobar. Puede que el Tratado de Libre Comercio actual en vigencia se quede y puede ser que el señor Trump, como parte de la campaña, diga, pues
otra vez nos vamos a la cancelación del tratado. Sí, primera cosa importante, lo que estábamos platicando hace ratito, al gobierno de Peña Nieto le cayó Trump de sorpresa, eso no cabe duda. Incluso ellos participaron en que ganara Trump, está clarísimo, pero durante 2 años estuvieron capoteando toda la presión y creo que lo hicieron exitosamente, mientras desde la oposición López Obrador los descalificaba continuamente y decía: yo sí voy a enfrentar al señor Trump. Cuando gana la elección y como presidente electo, pues es que es importantísimo. No es lo mismo ser borracho que cantinero. Es importantísimo entender que el que se equivoca es López Obrador. Es decir, el problema que tenemos con Estados Unidos y la actitud de subordinación no es culpa de Trump, es culpa de López. Y eso debe estar clarísimo para que no nos equivoquemos. Segunda cosa, el asunto del tratado. Efectivamente no va a haber tratado. Va a quitar Trump el NAFTA porque su berrinche por lo del TEMEC, no lo sabemos. En cualquier caso, vamos a estar en problemas de aquí hasta la elección de Estados Unidos, que es noviembre del próximo año, de manera pues que si la economía estaba compleja, pues le queda un año que va a estar un poquito todavía peor. Mauricio, ¿tú le crees a Macario? Perdón que insista, yo creo que el que, digamos, se puso más estricto en el tema migratorio es Trump. Entonces, para mí no está tan claro, como dice Macario, que el problema lo haya causado el gobierno mexicano. Yo creo que lo causó el señor Trump directamente. Pero ese no es el punto es cómo lo resuelves. Y ahí es donde no vemos la salida, ¿no? Mauricio González Macario, que tiene muchas gracias. Gracias a usted que nos ve, nos escucha aquí todos los jueves en el 11 Dinero y Poder. Por nuestra parte, muchísimas gracias y muy buenas noches.